Arxius exquisits de l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Gracias de nuevo por estar aquí, por haberme acompañado durante estos 4 días, durante estas 2 semanas. Hoy iniciamos la última de las sesiones en las que vamos a estar juntos. Luego ya les dejaré con todas las preguntas y casi ninguna respuesta. En todo caso, antes incluso de acabar, mi agradecimiento a quienes han tenido la paciencia y la generosidad de acompañarme durante estos 4 días. La sesión de hoy quisiera comenzarla un poco de manera diferente, que es haciéndoles una pregunta estúpida, o quizá no, pero bueno, es una pregunta un poco peculiar, que vendría a ser ¿por qué nos gusta o por qué les gusta a algunas personas? Habrá distintas sensibilidades en la sala. Pero en fin, en general, ¿por qué les gusta a las personas o a algunas personas subir a los montes? ¿Qué se nos ha perdido allí? Siempre nos gustó escalar montañas, siempre nos gustó subir a las cimas, siempre pensamos que merecía la pena ir a lugares donde a veces no llegan ni las cabras. ¿Para qué habríamos de subir una montaña? ¿Qué sentido tiene? Siempre ha sido algo hermoso, bien considerado. Nos gusta el paisaje que se ve desde allí. Esto siempre ha sido así, nos produce... ¿Qué tipo de emociones despierta esto? Muy relacionado con lo anterior, pero casi el mismo principio. Me gustaría también preguntaros por qué nos gusta, si es que nos gusta, visitar ruinas. ¿Qué es lo que encontramos en las ruinas que nos parezca razonable? Prácticamente no hay ningún tipo de tour operador hoy en día que nos conduzca a viajes de lo que es el Gran Tour europeo sin ver piedras más o menos bien conservadas, más o menos bien restauradas, pero piedras, algunas de ellas, como por ejemplo el Coliseo de Roma, del que voy a hablar un poco, un lugar extraño donde el día de la inauguración murieron miles de personas. ¿Nos gusta esto? ¿Nos gusta llegar a un sitio donde ha tenido lugar lo que hoy llamaríamos un genocidio? ¿Esto nos merece la pena? ¿Por qué nos merece la pena? Quizá parezcan preguntas vanas. Normalmente cuando yo les he preguntado a otras audiencias por qué nos gusta subir a los montes, normalmente la respuesta que tengo es siempre nos ha gustado. Siempre nos ha gustado a la gente subir a los montes, ¿no? Pero en realidad no. En realidad, la idea de subir una montaña es una idea peculiar, es una idea estrambótica en cierto modo, que no se corresponde con casi nada interesante. Ha habido algunas subidas a lo largo de la historia a montes, sobre todo por motivos religiosos, como ustedes saben, pues las subidas al monte Sinaí es una de las más famosas. Petrarca subió una vez a una montaña por motivos también relacionados con la mística. Juan de la Cruz, por supuesto, que tiene una subida famosa a un monte. Pero en general, fuera del contexto religioso, es difícil encontrar ese amor por los montes que ahora tenemos, y es difícil también encontrar, o no encontrar, más bien al contrario, pues ideas contrarias, ideas de qué cosa tan desagradable tener que atravesar los Alpes, por ejemplo, ¿no? Una de las grandes viajeras del siglo XVIII, Madame de Montagu, de quien se ha publicado hace poquito una compilación de sus viajes. Madame de Montagu es un personaje realmente interesante. Les recomiendo el libro con todo interés. Es una edición bellísima. Y Madame de Montagu es la mujer que introduce la vacuna de la viruela en Europa. Es la primera mujer que visita el serrallo de Topkapi en Turquía. Tiene un museo, de hecho, Madame de Montagu en Turquía, y una plaza muy importante en Londres, quienes conozcan la ciudad. Bueno, Madame de Montagu se va a Turquía y por distintos motivos, y claro, atraviesa los Alpes y le parece que eso es la cosa más espantosa del mundo.
no se le ha perdido absolutamente nada allí, está deseando salir. Exactamente igual que Chateaubriand, que también cruza los Alpes ya en el siglo XIX, considera que no hay ninguna razón por la que él deba sentirse atraído por semejantes moles en las que no hay, en principio, ningún tipo de vida ni de interés. Son visiones no necesariamente minoritarias. De hecho, ahora estamos acostumbrados a viajar, pero cuando nosotros vamos a Italia ya no atravesamos los Alpes como si fuéramos Aníbal o Napoleón, pero sí, en todo caso, tenemos una visión muy diferente de lo que es el mundo alpino, de lo que es el mundo de la montaña, de lo que puede significar, de las distintas consideraciones que se podrían hacer sobre ellas. Con las ruinas, 3/4 de lo mismo. Cuando Edward Gibbon, famosísimo historiador británico, Edward Gibbon, uno de los fundadores de la historia civil, podríamos decir, por oposición a lo que es la historia religiosa o la historia militar, uno de los fundadores, en realidad, de lo que es el pensamiento humanista del 18, escribe su libro sobre la caída del Imperio Romano. En la última parte, cuando el libro se vuelve autobiográfico, casi en las últimas páginas, dice Gibbon que está escribiendo esas páginas, ya que ha escrito la historia de Roma, la historia de la decadencia del Imperio Romano, mientras estaba sentado en los restos del Coliseo. Entonces dice, bueno, esta ciudad, aquí en Roma, nadie presta atención a estas cosas, ¿no? Y a él en realidad esto le parece normal. Está el Coliseo lleno de cabras, bueno, un poco como abandonado, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué deberíamos prestar atención a las ruinas? Bueno, estas dos imágenes que les quiero plantear, estas dos preguntas, están muy relacionadas con la historia de las emociones, pero también con alguno de los fenómenos que voy a intentar describir a lo largo de los próximos minutos, que tienen que ver con cómo hemos llegado hasta aquí en nuestro curso, cómo hemos llegado desde el inicio del curso, en donde veíamos, bueno, pues esta conciencia, esta pasión expansiva, esta ambición, este deseo de ser algo más de lo que uno es, necesariamente ligada pues a los movimientos de migración del campo a la ciudad, a lo que creo que he llamado la conciencia especulativa, a la idea de creerse algo más de lo que uno es, a pensar que en realidad somos lo que somos, pero también lo que creemos merecer, a esta suerte de ambición que ha conducido a muchas personas a los asilos de salud mental que se abren a comienzos del XIX y a otros muchos a sueños revolucionarios más o menos frustrados, arrostrados por la promesa igualitaria, por el sentimiento de igualdad, por algunos de los fenómenos que hemos visto. ¿Qué tendrá que ver subir a los montes con la promesa igualitaria? ¿Qué tendrá que ver las pasiones insatisfechas con el sentimiento de igualdad? ¿Qué tendrá que ver la ruina? ¿Qué tendrá que ver, en definitiva, esto que llamamos romanticismo con algunas de las pasiones que hemos estado tratando aquí? Bueno, un poco la idea que voy a intentar defender a lo largo de los próximos minutos, que voy a intentar exponerles a ustedes, a vosotros, a vosotras, es esta idea de dónde surge, o qué es más bien la restauración, y la restauración es una palabra bien hermosa en el sentido cualquiera que sea nuestro compromiso político, porque restaurar no solamente es la restauración de la monarquía, que también, obviamente, y los partidarios de la restauración borbónica lo saben que es la restauración de la monarquía, pero también saben que es la restauración de un país desolado. Es la restauración de un país desolado, de un continente desolado, de un continente en ruinas. Voy a leerles un par de fragmentos de cómo ha quedado el país, cómo describe Chateaubriand, que ha quedado el país, que ha quedado Francia, cuando él pone los pies. Después, ni siquiera han pasado las guerras napoleónicas, es la primera vez que vuelve del exilio en 1800. Y dice, esto está tomado de las memorias de ultratumba, y dice, a derecha e izquierda del camino se presentaban castillos derruidos, de sus arboledas arrasadas no quedaban más que algunos troncos escuadrados sobre los que jugaban unos niños. Se veían muros de recinto amurallados, mellados, iglesias abandonadas,
cuyos muertos habían sido sacados de sus tumbas, campanarios sin campanas, cementerios sin cruces, santos sin cabeza y lapidados en sus nichos. Sobre las murallas había pintarrajeadas estas inscripciones republicanas ya envejecidas, habla del año 1800. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte. A veces se había tratado de borrar la palabra muerte, pero las letras negras o rojas aparecían bajo una capa de cal. Bueno, esto es una de las descripciones de un testigo ocular de cómo se encuentra Francia en ese momento, ¿no? Podría leer otras muchas, por ejemplo, de cómo ha quedado España. Esto describe, por ejemplo, Galdós después de las guerras napoleónicas. Las humildes casas habían sido incendiadas primero por nuestros guerrilleros para desalojar a los franceses y luego vueltas a incendiar por estos para impedir que las ocuparan los españoles. Los campos desolados no tenían mulas que los arasen ni labrador que les diera simiente, y guardaban para mejores tiempos la fuerza generatriz en su seno, fecundado por la sangre de dos naciones. Los graneros estaban vacíos, los establos desiertos, y las pocas reses que no habían sido devoradas por ambos ejércitos se refugiaban, flacas y tristes, en la vecina sierra. En los pueblos no ocupados por la gente armada no se veía hombre alguno que no fuera anciano o inválido, y algunas mujeres andrajosas y amarillas, estampa viva de la miseria. Rasguñaban la tierra con la azada. Los chicos, desnudos y enfermos, acudían al encuentro de la tropa pidiendo de comer. Estaba suspensa la vida, trastornada la naturaleza, olvidado Dios. Bueno, esto dice Galdós, que no es testigo ocular, es una recreación. Lo primero es una recreación literaria, lo segundo es una recreación literaria de la guerra, la llamada Guerra de la Independencia, la Guerra del Francés, la Guerra de España. Lo segundo es, la primera parte es lo que les he leído, el texto de Chateaubriand, es un texto tomado de sus memorias de ultratumba. Es muy importante entender que la restauración no solo es un acontecimiento político de restauración de la monarquía, sino también un intento de restaurar un país que ha quedado desolado. Y esto tiene mucha importancia a la hora de decidir qué se va a restaurar y qué no, qué es una ruina y qué no, qué merece ser conservado y qué no, qué merece ser tapado con cal y qué no, qué merece ser considerado parte de un patrimonio del que nos sentimos responsables y qué no. Bueno, llegaremos a eso en unos minutos, pero antes me gustaría un poco volver a lo que es el hilo conductor. Solamente les voy a... el hilo conductor de esta clase, el hilo conductor de todo lo que han sido las sesiones, solamente les voy a dar hoy, voy a terminar de contar la historia con la que comencé la primera sesión, que es la historia de François Leuré y de este pequeño hombrecillo que llega allí, Monsieur Nicolas, que se hace encerrar por voluntad propia. Hoy ha llegado el momento de contarles un poco cómo se debate el final de esta historia. El escenario en el que nos enfrentamos, el escenario que tenemos delante, es un escenario de medicalización de pasiones. Esto es lo que vamos a ver sobre todo después de 1794, después de la caída del régimen de Robespierre. Primero con la medicina llamada termidoriana, después con la medicina del imperio y desde luego con la medicina de la restauración. Va a haber un intento de medicalizar pasiones, de medicalizar conductas, de entender que, puesto que las pasiones han sido responsables de los acontecimientos políticos que han llevado a los franceses a la revolución y al terror, deben ser tratadas, deben ser medicalizadas, deben ser, en consecuencia, debe haber una respuesta al mismo tiempo médica y política relacionada con esa pasión fuerte, ese desgarro emocional que ha conducido los destinos de Francia y en cierta medida también de Europa en los últimos años del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. La mayor parte de las personas que escriben después de los acontecimientos del terror, del llamado régimen del terror, son personas que están dispuestas a aceptar, por un lado, que las pasiones son responsables de los acontecimientos políticos, pero también en cierta medida están dispuestas a aceptar que esas pasiones u otras muchas pueden servir para contrarrestar los efectos más deletéreos, los peores efectos, los efectos más indeseables de ese conjunto de pasiones. Habrá distintas opciones y sobre todo habrá que comenzar por ponerse de acuerdo en asuntos fundamentales, que son saber, en primer lugar, si hay pasiones que afecten a la totalidad del organismo o no. Es decir,
Hay algo así como una locura razonante, hay algo así como una posibilidad de ser un enfermo solo a medias, hay algo así como un delirio parcial. Una persona que tenga un fanatismo político, por ejemplo, o que tenga un fanatismo amoroso, puede ser una persona normal en el conjunto, en el contexto general de su organización física, fisiológica y psicológica, que diríamos hoy en día. Son, por lo tanto, legítimas las teorías de todos estos alienistas que consideran que la monomanía, la vehemencia, el exceso de pasiones es solo o solo afecta a una parte del organismo, pero que en realidad estos locos lo son solo a medias. Pero la idea de la monomanía, la idea de esta enfermedad ligada a una idea fija, a una pasión fuerte, a un exceso emocional o pasional que tiene lugar y que se manifiesta de distintas maneras, está ligada a este proceso por el cual consideran los alienistas que sí. Cabe decir que las personas son, por así decir, bipolares, diríamos hoy en día. Homo duplex. Están divididas. No son seres malos, no son enteramente malos. Solamente se vuelven locos cuando se les menciona el asunto sobre el cual incide su pasión dominante, del cual consideran que no pueden escapar. Este tipo que se cree Napoleón, este otro que se cree hijo de Luis XV, este que acabó en el hospital mental porque quería abrir la brasserie más importante de Europa, aquel otro que pensó que debía renunciar a sus aspiraciones porque pensaba que tenía derechos a tales y cuales reconocimientos, el otro que murió de indignación o de cólera. Bueno, estas personas no son completamente seres anormales, son personas normales que tienen un problema episódico, un problema parcial. Son locos a tiempo parcial, podríamos decir. Esta es una de las características fundamentales del pensamiento psiquiátrico, pero también del pensamiento político de la medicina de la restauración. Las personas, igual que los criminales pasionales, no están radicalmente inmersos en el mal, sino que solamente lo son a tiempo parcial. Solamente cuando se les menciona el asunto de sus delirios, como le pasaba a Don Quijote, empiezan a considerar, se aferran a su idea fija, y mientras no se les toquen esos asuntos, se puede perfectamente razonar con ellos. Esta idea será posteriormente discutida, sobre todo a partir de 1850, donde se considera que lo más importante, la característica fundamental de la enfermedad mental es el delirio. Sin embargo, ya les dije, es decir, el creerse Napoleón, el creerse Luis XV, el creerse que las cosas son diferentes de como en realidad son. Sin embargo, ya les dije que, desde mi punto de vista, en mi opinión, la circunstancia, la característica más importante de la pasión, tanto política como de la pasión en el sentido emocional, de la característica de las pasiones fuertes de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, es la vehemencia, es la obstinación. Es la obstinación en un determinado contexto, en una determinada circunstancia. Es esa obstinación lo que impide dar el alta a las personas, y es la ausencia de esa obstinación, con independencia de lo que crean, lo que va a permitir dejarlas salir. Cuando dejen de decir que son hijos de Luis XVI, da igual que se lo crean de vez en cuando, les dejaremos salir. El éxito, por lo tanto, en la curación de la locura, y esto es muy importante, no consistirá de ninguna manera en el reconocimiento de la locura por parte del enfermo. No es importante que el loco diga que lo está, lo que es importante es que se comporte de manera razonable y tranquila. Estas dos expresiones, razonable y tranquila, son las expresiones que van a marcar el desarrollo de la medicina, del tratamiento moral, de la enfermedad mental y en cierta medida también del tratamiento político. Lo más importante no es considerar a las personas, a los pueblos, a las culturas como enteramente gobernadas por las pasiones, sino solamente gobernadas a tiempo parcial. Por lo tanto, podemos darles respuestas parciales sin entrar en consideraciones morales mayores, y además nos bastará con que el resultado sea una población tranquila y razonable. Da igual lo que se crean, siempre y cuando sean tranquilos y razonables. Bueno, es muy importante entender que de la misma manera que las pasiones solo afectan a una parte, no comprometen la moralidad entera ni la racionalidad entera de las personas,
tampoco el hecho de que nosotros no tengamos, por así decir, una historia general de los diagnósticos, es decir, el hecho de que desaparezca el diagnóstico de monomanía, por ejemplo, durante la década de 1840, no quiere decir tampoco que los síntomas que han dado lugar a esa pasión vayan a desaparecer. Yo sí creo que terminarán desaparecerán fundamentalmente después de la Comuna de París en 1870, pero si yo no estoy equivocado en mi planteamiento, van a desaparecer porque ya no hay motivación política, no hay ninguna esperanza que pueda ser frustrada. Ha desaparecido o desaparece por completo la forma en la que se expresa el sueño igualitario. Después de 1850 ya no hay nadie que vaya a ser diagnosticado como maníaco o monomaníaco de la ambición, por ejemplo, pero sí habrá todavía personas que entren en los asilos con síntomas de monomanía, aunque no se utiliza la palabra. Pero después de 1870, sin embargo, ya nadie entrará en un hospital mental porque piense que puede abrir la brasserie la mejor brasserie de Europa. Con todas estas consideraciones en la mano, lo que voy a plantear a continuación es cuál es el tratamiento que va a dar la medicina, en principio la medicina, y cuando digo medicina quiero también decir política, a este universo de pasiones, tanto dentro como fuera de lo que sería el asilo, de lo que sería el marco del hospital mental. Pero aquí es muy importante entender dos consideraciones, o tener claro dos consideraciones. Primero, no hay ninguna distinción de principio entre medicina y política, no la hay. No solamente no la hay en este momento, sino que en realidad tampoco la hay en la segunda mitad del siglo XVIII y tampoco la hay para los revolucionarios que han hecho la Revolución Francesa, que han creado un comité de lo que llaman salud pública, de sanidad pública. Están absolutamente convencidos, porque son, digamos, como el momento de los tiempos, de que tanto los cuerpos, lo que sería la parte física, tiene efectos en lo que ellos llaman lo moral, lo que sería lo espiritual, lo psicológico, lo mental, que hay que distinguir de la moral. No es que lo físico tenga efecto en la moral, tiene efecto en lo moral, en lo que ellos llaman lo moral, en lo que serían estas cualidades psicológicas, y al contrario, existe también una relación entre lo que sería lo moral con relación a lo físico. Es decir, puedo intervenir en la física de las personas, en su fisiología, y tener implicaciones y producir efectos psicológicos, y puedo intervenir psicológicamente y tener efectos físicos. Esta es una de las grandes prerrogativas de la psicofísica, se llamaba así, luego se establecerá como ciencia experimental en el siglo XIX, pero es una de las grandes prerrogativas del momento. Igual que a los enamorados, cuando se enamoran, se les dilatan las pupilas, decía Robert White, un fisiólogo del siglo XVIII, profesor de David Hume, que se dedicó a mirar pupilas de enamorados en Edimburgo. Se pueden ustedes imaginar el lío, ¿no?, para encontrar sujetos a los que mirar si las pupilas se dilataban o no cuando estaban enamorados. Igual que podemos hacer esto, que es saber que un efecto psicológico puede tener, que una causa psicológica o emocional puede tener efectos físicos, también podemos tener la posición contraria y entender que un efecto físico o que una determinada conducta física puede tener resultados emocionales. Bueno, sobre estos principios se establecen estos principios de la psicofísica que van a conducir muy lejos, ¿no? La idea de hasta ahora las pasiones nos han gobernado, de lo que se trata, resultado de este gobierno de las pasiones y de este mal uso de las pasiones ha sido no solamente la eclosión de enfermos mentales que tenemos en los asilos, sino también los acontecimientos políticos que nos han conducido a esto o aquello. ¿De qué se trata a partir de la medicina termidoriana? Bueno, pues de encontrar remedios, y de encontrar remedios que pueden darse fundamentalmente en tres maneras. Uno de ellos sería la subordinación y la dominación de las pasiones, algo que van a rechazar absolutamente porque les recuerda a las estructuras administrativas y a las estructuras propias del ejercicio del poder en el antiguo régimen. Es decir, de esta primera estrategia van a decir no, en absoluto, esto no es lo que nos interesa, no nos interesa el sometimiento de las pasiones, no nos interesa el sometimiento autoritario de las pasiones. Quedan otras dos posibilidades que serán la educación de las pasiones, una suerte de higiene pública, y la palabra
va a ser la palabra utilizada en este contexto. Hace falta una higiene social, hace falta dotar no solamente de medidas para tratar a aquellos individuos que han sido o que están sometidos a un universo pasional desorbitado, a una vehemencia pasional, a una obcecación pasional, para los enfermos de monomanía o para cualesquiera otros, aunque no hayan sido diagnosticados, para los grupos de riesgo, entre los cuales se encuentran todos estos cuyas esperanzas han sido frustradas, cuyas palabras han sido burladas, cuyos gestos han sido desatendidos. Todas estas personas que viven en lo que nosotros llamaríamos una frustración preocupante son grupos de riesgo. Y para estos grupos de riesgo se pueden establecer, grupos de riesgo por supuesto es una palabra de ahora, no de entonces, para estos grupos de riesgo se pueden establecer medidas higiénicas que consistan en distintas formas de tratamiento, ahora veremos de qué tipo. Esta es una primera posibilidad, la posibilidad de la higiene, la posibilidad de la prevención mediante medidas de salud pública. La otra forma, que es la que voy a empezar a comentar, tendría más que ver no tanto con la higiene como con el tratamiento, pero con un tratamiento específico para aquellos que ya requieren, para aquellos que ya están enfermos, para aquellos que deliran o que deliran parcialmente o que están parcialmente locos o que son monomaníacos o resentidos o indignados o engañados o se sienten abandonados, que están en los asilos o que, como le pasaba a el Monsieur Nicolas, al que hacía referencia hace unos días, se habían presentado en la garita, en la puerta de la garita de Bicêtre, diciéndome: enciérrenme, que yo lo que quiero es humillar el orgullo de mis padres, y que había terminado siendo conducido a la sección quinta del departamento de alienados bajo la dirección de François Leuré. Bueno, los ejemplos de curación o los ejemplos de tratamiento de lo que va a ser el tratamiento moral, y hay que recordar que esta expresión tratamiento moral no hace referencia a un tratamiento ético, no tiene nada que ver con la ética, se trata de un tratamiento que podríamos considerar psicológico, es decir, por medio de otras pasiones, por la intervención de otras pasiones, de otros elementos emocionales, voy a intervenir sobre problemas de naturaleza psicológica, por supuesto, o emocional, pero también física. Por ejemplo, bueno, pues era muy conocido, había ejemplos muy famosos de curación por tratamiento moral, incluso de enfermedades físicas. Un médico que se llama Tissot, no es el famoso Tissot que escribió un tratado sobre la masturbación en el siglo XVIII, sino su sobrino, que era un gran higienista, contaba la historia de la curación de una suerte de letargia, cómo había curado la letargia de una mujer muy avara, es decir, una mujer que permanecía en un estado de reposo casi catatónico, no se movía, pero sabiendo que era una avara, pues le había puesto unas monedas de oro en la mano, y la otra inmediatamente había reaccionado. Otro caso interesante que cuenta el doctor Hufeland a propósito de un príncipe alemán que tenía todos los días una serie de trastornos emocionales a la misma hora, y entonces a este le engañó cambiando la hora, pensando que era la hora no era la que le correspondía, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? El miedo, por ejemplo, al que ahora me voy a referir, se consideraba uno de los remedios más eficaces contra muchas enfermedades, incluyendo, por cierto, la parálisis. Es decir, la parálisis, lo que dejaba paralizado en ocasiones a los soldados, que era el terror, podía ser, sin embargo, curado con el miedo, y se conocían muchos casos en principio paralíticos, vamos a decir, que habían salido andando de sus casas cuando sus casas habían sido incendiados, ¿no? Esta idea de que las emociones fuertes eran capaces de curar incluso enfermedades de naturaleza orgánica estaba en el conjunto del imaginario general, y afectaba consideraciones o afectaba a órdenes tan variadas como el uso de la dieta, el deporte, el clima y todo lo que en general eran remedios de naturaleza galénica. Pero antes de llegar ahí quisiera trazar un poco lo que es esta idea general del tratamiento moral ligado a las personas que están realmente enfermas o que consideramos que son enfermas. Es un médico norteamericano, Benjamin Rush, quien establece una división que es una distinción a mi juicio muy importante, que viene a decir lo siguiente:
Si el paciente tiene una sola idea, lo que hace falta es divertirlo. Divertirlo. Divertirlo no quiere decir simplemente entretenerlo, quiere decir sacarle de esa idea, ofrecerle la posibilidad de que divierta, de que establezca nuevas líneas de razonamiento, que no esté apegado simplemente a esa idea. Hay que sacarlo de ahí, hay que buscarle una fuente de diversión, de salida de esa idea. Si por el contrario el paciente, el enfermo mental, se encuentra demasiado disperso, entonces justamente habrá que hacer lo contrario, que es concentrarlo. Para François habrá que concentrarlo en el sentido de darle la posibilidad de, por ejemplo, como decía el propio Benjamin Rush, de la cura por medio de la matemática, motivo que él utilizó para curar a algunas personas que tenían una suerte de dispersión emocional básica. Entonces les daba a resolver problemas de matemáticas, muy parecido, por ejemplo, a lo que hacía o lo que proponía el filósofo Immanuel Kant, que es cuando tienes un dolor que no puedas soportar, concéntrate muchísimo en un solo objeto. Esto decía Kant, ¿no? Bueno, pues Benjamin Rush era de la misma opinión. Se podía curar al enfermo disperso concentrándolo y se podía curar al enfermo obsesivo divirtiéndolo. Esta idea a la hora de encontrar el equilibrio emocional tuvo sobre todo una repercusión muy grande en relación a lo que es el tratamiento moral en el contexto de la enfermedad mental y sobre todo en el contexto de los asilos. La historia de Nicolás, y ya voy con ella, venía muy al caso porque le permitía estas ideas de Benjamin Rush, esta higiene, esta terapia de las pasiones, le permitía utilizar un procedimiento que en principio ustedes van a decir, bueno, es un procedimiento cruel. Bueno, el procedimiento era la ducha fría, esto les suena. De hecho, François Lioret ha pasado la historia como una suerte de malvado dentro de la historia de la psiquiatría porque es uno de los primeros defensores de la ducha fría. Él describe la ducha fría, describe cómo se debe dar la ducha fría, describe además cómo es el procedimiento de conmoción, hay distintos nombres, lo llama conmoción, lo llama sacudida, lo llama represión emocional. Hay distintas formas, ¿no?, de producir estos espasmos, estas convulsiones. Lo interesante de este tratamiento moral, a juicio de François Lioret, y es el tratamiento moral al que probablemente sometió a Monsieur Nicolas cuando fue, antes de que comenzara a delirar, si ustedes recuerdan, este señor se presenta allí, le dicen, bueno, usted no se preocupe, venga mañana pasaré a verle, y esa misma noche ya comenzó a delirar y a decir estas cosas terribles que luego dijo pidiendo venganza y diciendo que quería matar al director y a los médicos y a los ayudantes, que estaban todos al servicio de la policía. Lo más probable puede ser es que Monsieur Nicolas fuera sometido a duchas de agua fría. Lo interesante de las duchas de agua fría no es tanto el dolor que producen, que de hecho no tiene, desde el punto de vista clínico, ningún interés terapéutico, no es por tanto el dolor que producen, sino el miedo a la ducha la que debe funcionar como revulsivo moral. Es decir, se trata de un procedimiento de cura, no por medio de dolor, sino por medio de la intimidación. Es una intimidación moral, así lo llama. De hecho, cuando digo moral, no me refiero a ética, me refiero a psicológica. Es una intimidación psicológica. De lo que se trata, dice François Lioret, es de enfrentarse a la obsesión del paciente con una obsesión, con una idea equivalente, igual de fuerte, igual de vehemente, que pueda derrotarlo. Y esto es el propósito de la terapia moral, que no es solamente una terapia, se llama moral porque no es terapia física, no consiste en la ingesta de ningún tipo de remedio, no consiste en un tratamiento farmacológico, sino que consiste en un tratamiento psicológico en donde el agua puede tener un papel, pero no es necesariamente el único. De hecho, François Lioret se hace eco de otros tratamientos igualmente interesantes a la hora de tratar a la diversión o a la hora de enfrentarse a un monomaníaco con razones igualmente o con prácticas igualmente vehementes. En particular se refiere a una cosa que a mí me parece bien curiosa, que es una silla inventada por Erasmo Darwin, el tío de Charles Darwin, el famosísimo naturalista, que es una silla rotatoria. Ayer les hablaba de que la primera vez que Madame de Pompadour hace instalar un escarpelet, un columpio en Versalles, se consideraba que había puesto un objeto propio de los prostíbulos de Francia, porque de hecho el columpio se utilizaba para curar la impotencia.
O, en fin, esto decían, ¿no? También el azote de las nalgas decían que servía para curar la impotencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que se quiera, ¿no? En todo caso, cuando ella se pone este columpio, bueno, pues muchas personas consideran que está cometiendo casi una especie de obscenidad pública. Los columpios están muy lejos todavía de lo que luego llegarán a ser como objetos de recreo en los parques infantiles. Pero casi en el mismo momento, Erasmus Darwin considera que una forma absolutamente eficaz de tratar la locura es centrifugar al enfermo mental. Centrifugarlo, someterlo pues, a un giro rotatorio que puede ser de distintas maneras. Puede ser axial o puede ser lateral. Es decir, puede tener la forma de una centrifugadora, como en la imagen que tienen ustedes en el ángulo superior izquierdo, o se puede parecer, que es el método que utilizan en Francia, al berceau, que es prácticamente un columpio de Parker que tienen en el ángulo inferior izquierdo. Claro, obviamente cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a columpiarlos al parque, no pensamos que les vayamos a librar de ningún tipo de monomanía, ni tampoco que estemos produciendo ningún tipo de tratamiento moral para curar sus ideas obsesivas. Sin embargo, sobre esto, sobre el balanceo y sobre lo que significa el balanceo en la historia de la humanidad y en la historia del pensamiento psicológico, escribió muchísimo Sigmund Freud, como probablemente ustedes recuerden en su interpretación de los sueños, de por qué tenemos sueños de balanceo y por qué tenemos sueños de caída. Bueno, la idea en todo caso es la misma, tanto en el asunto de las duchas frías como de las sillas rotatorias. La idea es producir no tanto el efecto psicológico o el efecto físico, se suma sobre todo al efecto psicológico, a una coacción emocional que en el caso claramente de François Leuret tiene que estar recogido por las duchas, por el miedo a las duchas frías. Se trata de una intimidación. Se trata en última instancia de que el paciente deje de decir lo que está diciendo. Se trata de que quede tranquilo y razonable. Si ustedes leyeran las historias que cuenta François Leuret en su Tratamiento moral de la locura, que es el texto en el que aparece la historia de Monsieur Nicolas, quedarían sorprendidos, porque claro, en el momento en que llega cualquier paciente diciendo que las cosas más insólitas o no, porque después de todo la historia de Monsieur Nicolas es una historia bien razonable, él se ha hecho encerrar para humillar el orgullo de quien no quiere pagar sus deudas y deja de decir esto porque le someten a un tratamiento moral que le deja tranquilo y razonable. Deja de decirlo, no sabemos lo que piensa. O quizás sí, porque en el caso de Monsieur Nicolas hay una segunda versión de su historia que da uno de los discípulos de Leuret, que se llama Lille, que le recibe al día siguiente. Monsieur Nicolas le dice, mire, yo no estoy loco, porque para estar loco no tendría que saber lo que estoy haciendo. Le da una serie de definiciones. Después de todo, Monsieur Nicolas había sido subdirector, como él mismo dice, de un centro de salud mental. Le da incluso bibliografía, y esto parece que no le sirvió de nada, sino más bien al contrario, pero al parecer le sometieron todavía a un tratamiento con duchas frías mucho más intenso. La batalla en las formas de tratamiento moral durante los años 30 y 40 y el caso de las duchas frías es muy sintomática del tipo de relación que yo quiero establecer aquí. ¿Esto les parece a ustedes una barbaridad? Nos parece una barbaridad que se trate a los pacientes por el miedo, no tanto por el efecto físico del chorro de agua helada. Quizá la conmoción nos parece terrible, pero en realidad el problema de la conmoción no es tanto la propia conmoción como el miedo intimidatorio, como el estado de shock emocional que va a ser lo que permita esa diversión de la que hablaba Benjamin Rush. Bueno, más tarde volveré sobre las implicaciones de este tratamiento moral. Baste por decir ahora que, obviamente, en el caso, incluso en la época de Leuret, fue muy discutido. Una de las personas que más lo discute es otro médico que se llama Maurice Blanche, que tiene un asilo de enfermos mentales, entre los cuales, ayer les decía, está Maupassant, que va a escribir un cuento maravilloso que es una burla al tratamiento moral de François Leuret. Pero en todo caso, fuera de estas historias psiquiátricas, la idea ¿es posible o no curar o salvaguardar la salud emocional de algunos pacientes aferrados a ideas vehementes a través de algún tipo de tratamiento
digamos, sintomático, que produzca un efecto contrario y que les permita, en consecuencia, divertirse. Vayamos más allá de lo que es la idea de la salud mental específicamente y vayamos a los tratamientos higiénicos. ¿Qué es lo que proponen los médicos desde el punto de vista higiénico para todos aquellos que pueden estar afectados de males pasionales para prevenir los males de las pasiones que han conducido al país a esta ruina que les decía antes? Bueno, el objetivo es muy claro. Se trata de producir, y todo esto son expresiones de los propios médicos, se trata de producir ciudadanos que vivan en una honesta mediocridad. Esta es una expresión maravillosa, es decir, fuera de la ambición, lo que hace falta es educar a la infancia en la honesta mediocridad, en la mediocridad y en el trabajo. Esas son expresiones propias de la medicina romántica. Se trata además de educar las pasiones en esta mediocridad y en este equilibrio desde el momento mismo del nacimiento. Por ejemplo, en los tratados de educación, en los tratados de higiene pública y en los apartados de educación, pues lo que se viene a decir es que es muy importante no excederse en los elogios hacia los hijos, apartarlos completamente de los juegos de azar que pueden producir dos efectos contrarios o que están sostenidos sobre dos emociones contradictorias, como son el deseo de ganancia y el miedo a la pérdida. Entonces se prohíben o intentan prohibir los juegos de azar y de fortuna y sustituirlos por otro conjunto de juegos propios de la infancia. La idea de apartar en todo lo posible a los hijos de lo que llaman los parvenus, de lo que son los nuevos ricos, de lo que son las personas que puedan inocular el deseo de salir de esa esfera de la necesidad para abrirles la puerta a ambiciones, a lujos, a sueños. Apartarlos naturalmente de la literatura, que es una fuente de imaginación. Ya les decía uno de los primeros días cómo casi todos los personajes a los que me he estado refiriendo eran lectores voraces, comenzando por el propio Napoleón, que era, pero también Madame Bovary y otros personajes de la literatura, ¿no? O el Fabricio de Stendhal en La Cartuja de Parma, que es una persona que se ha educado leyendo las batallas de Napoleón y que está deseando emularlas. Bueno, hay que alejar a los jóvenes de este conjunto de peligros y sobre todo hay que hacer, para aquellos casos más graves, hay que hacer algo muy importante, que es el retorno al campo. Hay que volver al campo de la manera que sea. Hay que regresar no solamente a los orígenes, sino hay que buscar el territorio, hay que buscar el ámbito de la necesidad por encima de lo que es el deseo. Es decir, aquellos jóvenes que han sucumbido a los efectos de sus deseos, a los deseos insatisfechos, aquellos jóvenes que hayan migrado y que se encuentren con sus pasiones insatisfechas, con sus promesas incumplidas, con sus frustraciones bajo las manos, lo que tienen que hacer es regresar al campo. Les he traído alguna imagen. Bueno, esto es otra versión de la cosa rotatoria. Y luego, antes de llegar a las ruinas, querría comentar esta imagen, que me parece una imagen bellísima, de una de estas personas. Normalmente cuando pensamos en las ambiciones del siglo XVIII, en lo que es el tráfico de pasiones, en lo que es esta vehemencia propia de quien quiere tener una vida distinta a aquella para la que ha nacido, quiere casarse por amor y no por conveniencia, cree que hay una equiparación entre la cultura del mérito y el merecimiento, cree que tiene derechos que deben estar reconocidos. Esto es lo que le dice quizá una de las frases más terribles que yo haya leído en los archivos. Hay un padre que reprende a su hija, le escribe cartas, y hay un momento en que ella le dice: ¿pero qué me estás diciendo si yo aprendí a leer en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Esta idea de yo aprendí a leer en la Declaración de Derechos Humanos me parece extraordinariamente potente desde que se hace por una enferma en Charenton, no es en Charenton, es en la Salpêtrière, y es maravilloso escuchar o leer el testimonio de alguien que considera que tenía derechos y que lo que le está ocurriendo no es nada más que porque se ha tomado en serio sus prerrogativas, porque se ha tomado en serio sus sueños, su conciencia especulativa. Ahora, si eso fracasa, y para que no fracase mucho, lo que es importante es traer de vuelta a toda esta gente al campo, que vuelvan al campo, que vuelvan a su lugar, que vuelvan a su tierra. Como en esta escena, que comienza además por algo fascinante, que es por quemar la ropa de la ciudad.
Hay que quemar la ropa de la ciudad como el símbolo material de la expresión simbólica de las pasiones. Lo primero que hacen los protagonistas que se van a la ciudad, en las novelas que ustedes han leído, igual que yo, es vestirse de ciudadanos, vestirse de parisinos normalmente, intentar aparentar que están a la moda, intentar aparentar que son aquello que no son, quitarse, desprenderse de sus ropas de provincianos. Bueno, pues esta es la escena exactamente contraria. Es la escena de la reeducación sentimental de aquel que llega de la ciudad o de aquella que llega de la ciudad y lo primero que tiene que hacer es quemar los restos, los residuos de ese lugar, de esa luz infernal, de ese deseo que se produce en un espacio geográfico específico. Hay un libro maravilloso que es un libro que publica Vite, un médico que se llama Vite, es un libro que se llama La medicina del pueblo. Hay muchos libros sobre medicina del pueblo. Los libros de medicina popular, podríamos decir, son muy importantes para el tema que nos ocupa porque pretenden alcanzar aquellas capas de la población que no tienen realmente un acceso a lo que sería una sanidad urbana, una sanidad pública como la que ahora la conocemos. Bueno, el libro de Vite prácticamente considera que no hay enfermedad que no pueda curarse regresando al campo. Por ejemplo, pues piensa que, claro, no solamente las enfermedades emocionales, sino también pues, la apoplejía, la parálisis, las convulsiones, los espasmos, la catalepsia, todas estas enfermedades y otras muchas pueden curarse y deben curarse regresando al campo. Para los coléricos, dice Vite, los hipocondriacos, los monomaníacos, los libertinos, la solución siempre le parece que es regresar al campo. Regresar al campo y además cambiar de dieta y dedicarse a hacer lo que podríamos llamar una suerte de higiene galénica. Hay que dejar de comer carne, hay que empezar a beber leche de cabra o de vaca, los alimentos deben ser ligeros, si es posible hay que hacer equitación y dedicarse también de manera bastante irreal a la caza, infusiones de valeriana, por supuesto, o incluso llega un remedio que a mí me parece fantástico, que son lavativas y enemas de flores de montaña. La idea de no solamente bastará con que usted vaya al campo, sino que incluso le voy a meter el campo, por así decir, ya sea por vía oral o rectal, para que usted no tenga más que sentir qué es lo que le ha ocurrido, no tendrá más deseos, desaparecerán sus problemas, desaparecerán estas pasiones irrefrenables, ¿no? Es curioso porque el mismo fenómeno de transformar o de buscar un remedio higiénico basado en el campo se ve también en lo que es la reforma de los asilos mentales, y vuelvo a ellos en un momentito, alrededor de 1830, que es cuando se produce, por así decir, la segunda gran renovación arquitectónica de la salud mental en Francia, donde bueno, el asilo mental no puede convertirse en lo que no es, pero sí puede llevarse el campo al asilo mental. Entonces, por ejemplo, en la reforma de Saganton, que es un asilo mental que todavía puede visitarse como Bicêtre en París, pero que es un asilo de pago. Bicêtre es público, Saganton es privado, y en consecuencia la gente allí tiene bienes, puede pagar y puede pagar un mejor tratamiento, y este mejor tratamiento consiste en mejorar el exterior del asilo de tal forma que se construye un enorme jardín con vistas. Y los arquitectos además se les da instrucciones de que produzcan este enorme jardín con vistas de tal forma que los pacientes se sientan en el campo sin estar. Esta idea de engañar al paciente, de engañar al loco, haciéndole creer cosas que no son, esta nueva comedia es muy interesante por dos motivos. La primera de ellas, quizá la más importante, porque nadie considera que los pacientes mentales estén en el sanatorio, estén en los asilos, como forma de prevenir a la sociedad de sus peligros. Ellos no son peligrosos para la sociedad. No se considera que sean mala gente, incluso aquellos que hayan podido cometer crímenes, porque, de acuerdo con la línea de razonamiento que estoy intentando esclarecer y compartir con ustedes, en todo caso, serían delincuentes a tiempo parcial, porque su enfermedad, la mayor parte de las veces, es una enfermedad que no afecta al conjunto entero de su organización. Son, en principio, curables. Y esto es muy importante. Son muchos de ellos curables. Y habrá que darles el alta. Y para darles el alta tendrán que tener una serie de tratamientos. Ahora bien, si no están ahí porque sean un peligro para la sociedad, ¿por qué están ahí?
Y bueno, la respuesta, una de ellas es: están ahí porque la sociedad es un peligro para ellos. Están ahí como un proceso de aislamiento, y ahí se viene una distinción muy importante en la época, que es la diferencia entre ser un interno o el régimen de internamiento, que es un régimen carcelario, y el régimen de aislamiento, que es un régimen propiamente clínico. Estas personas están en un régimen de aislamiento, pero no están en un régimen de internamiento, no son peligrosos para nadie, o en principio no suponen un peligro para nadie. Están ahí porque la sociedad con sus ínfulas, con sus historias, con sus sueños, con sus delirios, les ha convencido de cosas que no son y de las que además no son capaces de salir por sí mismos. En consecuencia, lo mejor es aislarlos. Lo mejor es mantenerlos en esta especie de retiro, que es exactamente igual lo que sucede también desde el punto de vista higiénico. Lo mejor, se podría decir, es mantener a estas personas en el campo, aisladas de lo que es la fuente de su peligro. Bueno, es muy interesante esta idea de volver al campo, esta idea del régimen emocional silvestre, podríamos decir, como parte del tratamiento higiénico de las pasiones, ligado a otras formas de ejercicio y de dieta, pero además hay un elemento mucho más interesante que rige o que me hace conectar con esta idea del miedo como parte del tratamiento moral. Porque el campo puede estar muy bien en los casos más leves, la vida campestre es recomendable para casi todo el mundo, cualquiera que sea su enfermedad pasional o su delirio, es en todo caso siempre un buen remedio higiénico para prevenir los casos más graves, pero en aquellos más complejos, en aquellos casos realmente preocupantes, no será suficiente. Habrá que incluir dentro del campo esto que les comenzaba a decir anteriormente, que es la subida de los montes. Claro, cuando hoy hablamos de la subida de los montes, pensamos que las personas comenzaron a subir a los montes pues guiadas por intereses, podríamos decir, geológicos, y esto es verdad. Podríamos incluso pensar que comenzaron a subir por intereses deportivos, esto es radicalmente falso, o podríamos pensar que comenzaron a subir por intereses no geológicos, pero de naturaleza podríamos considerar exploratoria. Bueno, todo es un poco verdad, salvo la cuestión de la competición, que no ocurrirá hasta bastante tiempo más tarde. Lo que sí es cierto es que el régimen de tratamiento moral de las pasiones, el régimen clínico, el régimen social, el régimen político, va a pensar que hay una forma muy interesante de combatir los estados emocionales fuertes, los estados pasionales, que es por medio de la producción natural de un terror que va a ser denominado sublime. Esta idea de vamos a combatir las pasiones vehementes por medio de una emoción estética, de una emoción sensorial, de un sentimiento que es al mismo tiempo doloroso y placentero, es uno de los grandes remedios morales del tratamiento de las pasiones a comienzos del siglo XIX. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona combinando dos ideas bien complejas, que son el miedo que produce no necesariamente la altura, pero sí la infinitud, el miedo que produce la infinitud del espectáculo de la naturaleza, frente o combinado con el placer que produce la voluntad positiva que intenta contrarrestar ese miedo. Esta mezcla de miedo y de placer, esta mezcla de terror ante lo infinito y el real reconocimiento de mi propia limitación, que sin embargo es capaz de sobreponerse a ese miedo y que se afianza en una voluntad positiva, es lo que constituye el sentimiento de lo sublime, como fue descrito por distintos autores de comienzos del siglo XIX. Algunos, por cierto, que también es otro pequeño drama, algunos drama intelectual, algunos como Edmund Burke, famosos por dos motivos: por haber escrito un tratado sobre lo bello y lo sublime, que los filósofos que hay en la sala seguro que conocen, y famoso también por haber escrito un tratado sobre las reflexiones sobre la Revolución Francesa, que es un tratado muy importante de teoría política contraria a los planteamientos de la Revolución. Normalmente los estudiosos de Edmund Burke consideran que hay un problema de interpretación. No entienden cómo un profesor de filosofía moral y política escribe tanto sobre historia de Francia como sobre categorías estéticas. Bueno, esta es igual que pasaba, que no sabíamos muy bien por qué Rousseau escribía novelas sentimentales entre jóvenes aristócratas enamoradas de preceptores de clase baja y tratados de contrato social.
o no entendíamos por qué el filósofo Adam Smith escribía libros sobre teorías morales de las pasiones, basadas en la compasión y en la simpatía, y también escribían libros sobre la riqueza de las naciones fundamentadas en el egoísmo y la avaricia. Bueno, estas contradicciones, a mi juicio, y otras muchas que podría mencionarles, son solo aparentes. Y el caso de que Edmund Burke sea una de las personas que reinterpreta lo sublime como un terror a distancia que tiene que ser, que también produce un placer, bueno, esto es uno creo que es muy interesante a la hora de comprender la carga de profundidad que tienen muchas de estas categorías románticas en el contexto del tratamiento moral. Otra de las personas que va a hacerse cargo de esta idea de lo sublime como forma del tratamiento moral va a ser el propio Immanuel Kant, que nunca lo consideró como una categoría estética en el sentido que hoy le damos a la palabra relacionada con la crítica del arte, sino más bien como una categoría estética relacionada con la capacidad de juzgar, con la capacidad de establecer juicios y con la capacidad de equiparar el juicio de unas personas y otras. Bueno, es lo sublime matemático, lo que estoy justamente, si puedo tomar el caso de Kant, es esta idea de lo sublime matemático, del miedo ante la infinitud, de lo que me permite hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero, humillar mis sentidos, sentirme infinitamente pequeño ante lo infinitamente grande, y después, sin embargo, complacerme en ese dolor, complacerme en ese sentimiento, puesto que a pesar de todo soy capaz de contemplarlo. Es muy curioso que la mayor parte si hablo de los primeros años del siglo XIX, la mayor parte de los viajeros, algunos exploradores, y bueno, solamente voy a mencionar a dos de ellos. Uno es un personaje que se llama de Broglie. De Broglie es uno de los grandes exploradores de los Alpes suizos y franceses de comienzos del XIX, y para este explorador, claro, él nunca pensó que fuera a convertirse en una especie de pionero del alpinismo, porque la relación que tenía con la montaña era muy diferente. Para él, ascender y llorar eran una y la misma cosa. Cada vez que sube a los Alpes, llora, descargando una cantidad infinita de lágrimas, muy parecidas, por cierto, a las que ha aprendido a derramar de cara o de parte o bajo la influencia de uno de sus compatriotas, que es este personaje que mencionaba antes, Saint-Pré, el protagonista de La Nueva Eloísa, que en el primer gesto de obediencia y de pasión contrariada, cuando tiene que abandonar a su amada para hacer frente a esta suerte de sinrazón, que es no puedo casarme con la mujer que amo, pero debo obedecer este sentimiento de frustración, lo primero que hace es perderse en los Alpes, cosa que describe Rousseau con una enorme profusión de imágenes, ¿no? Bueno, de Broglie es uno de ellos. Hay otros muchos que van a subir a las montañas precisamente para combatir el desamor o para enfrentarse a esta idea de contrariedad. Si vemos las imágenes, y es muy curioso porque hoy mismo creo que hay una conferencia en otro sitio, he visto un ciclo de conferencias donde aparece una imagen sobre esta idea del paisaje y de lo sublime. Claro, me imagino que muy diferente de lo que es el tratamiento moral que yo estoy haciendo aquí. Bueno, esto es una imagen justamente de Dubury, de uno de los libros del Puente del Diablo. Hay un puente ahí con una serie de personas. Esto es muy propio de lo que es la representación de lo sublime y de lo que es el tratamiento moral de lo sublime. Usted, sobre todo, humille los sentidos, lacere su inteligencia, siéntase inferior, contemple la infinitud de la naturaleza y, en consecuencia, lo que interesa es no usted, sino siempre en la mayor parte de estos cuadros hay personajes, como en este caso en el ángulo inferior derecho, hay personajes que aparecen contemplando, esta es la idea de la proporción o de la desproporción más bien de lo sublime matemático, ¿no? Hay muchísimos tanto extraídos de cuentos, de lo que serían descripciones a viajes, en viajes en los Alpes, de exploradores suizos o franceses, como de cuadros como este, que es el que da también el de David, que es el que da un cuadro bien interesante que debe, a mi juicio, también considerarse como parte de esta historia que les estoy contando. La idea de que el protagonista aparezca de espaldas, de que no tengamos conocimiento ni de quién es, ni de por qué está, de que sea justamente una idea de, bueno, en realidad aquí las personas, lo que importa es la mera contemplación del espacio infinito, la humillación de los propios sentidos y, sin embargo, también el sentimiento de placer ante una voluntad libre que ha sido capaz de alcanzar esa
cima. Bueno, hay infinidad. De hecho, se pone de moda esta idea de la pintura del glaciar y hay infinidad de cuadros y de imágenes relacionadas con estos asuntos. A veces, como en este cuadro de David también, con enorme carga cristológica, ¿no? Es decir, de nuevo la mística que vuelve a aparecer y que voy a comentar un poquito a propósito de la ruina, ¿no? Bueno, hay muchísimos y todos van dirigidos a la misma dirección. Claro, en los libros de tratamiento moral, en los libros de medicina, la idea de que fue en realidad el antiguo médico Escolapio, quien decía que había que subir a los pacientes ambiciosos a los montes para que contemplaran el lugar desde el que habían sido despeñados los titanes, es una idea que se recupera a comienzos del siglo XIX y que forma parte de este turismo de lo sublime, así se llamó, turismo de lo sublime, que dejará de estar de moda hacia 1830. Pero esta idea de lo sublime matemático puede ser combinada, decía, con otra idea que es también interesante, igualmente compleja, que es la idea de la ruina, sobre la que quisiera decir algunas cosas. Porque si es difícil saber por qué se asciende a los montes, igualmente difícil es saber por qué habríamos, esta es la pregunta de Gibbon, por qué habríamos de valorizar las ruinas del pasado. ¿Qué sentido tiene que valoricemos las ruinas del pasado? Bueno, la idea es muy similar. En realidad, las ruinas siempre han sido representadas, o casi siempre en la historia de la pintura, siempre hay escenas de ruinas. Les he traído unas cuantas, por ejemplo, de Panini del siglo XVIII y de algunos otros autores, sobre todo centrándome en el Coliseo. En este contexto de la pintura italiana, de la pintura francesa del XVII, sobre todo lo que aparece son las ruinas ligadas a un espacio fuera de lo que son los núcleos urbanos. En las ruinas suceden cosas extravagantes, se reúnen, se hacen fiestas, se ejerce la prostitución. Esto es mucho de Panini, ¿no? En las ruinas es el lugar en el que se acude pues, para hacer lo que hoy diríamos el botellón, ¿no? Allí donde hay ruinas, pues lo que hay es desastre, porque en realidad la ruina no interesa sino como excusa de un paisaje que no es el paisaje civilizatorio. Es muy interesante comprender la diferencia entre estas ruinas. Esto sigue siendo de nuevo un detalle de Panini, de estos personajes, en realidad, planteándose un poco cuál es el papel que deben cumplir estas ruinas, o el caso todavía más interesante de Mañasco, de las escenas bacanales en las ruinas romanas, de los bandidos descansando entre ruinas, estos dos cuadros maravillosos que se encuentran en el Hermitage en Rusia. Esto ya es más del siglo XVIII, donde sí aparece o comienza a aparecer esta idea de la vanitas, de la ruina. Es una especie de vanitas, es una suerte de algo que nos obliga a reflexionar dentro de lo que es la geografía emocional sobre el acabamiento de los imperios. Es una advertencia, y una clara advertencia, de la destrucción, la destrucción de aquello. Es una especie de ubi sunt restaurado, de qué ha pasado con aquellos esplendores, qué ha pasado con aquellas iglesias, qué ha pasado con aquellas cosas que producían estos elementos. Muy relacionado, por cierto, con la forma en la que se va a representar también el cuerpo humano. Les he traído solamente a Piranesi, que fue uno de los grandes ilustradores de ruinas en la segunda mitad del siglo XVIII, de nuevo con el arco de Tito, y que será imitado en los libros de anatomía, porque, claro, cuando hablamos de ruinas hablamos de muchas cosas. Y, por ejemplo, para los lectores de Balzac, yo les recomendaría que se fijaran ustedes en aquello que normalmente aburre más, que son las descripciones emocionales de los objetos. La forma en la que Balzac describe la destrucción de las personas, la destrucción de sus vestimentas, la destrucción de sus cuerpos, la forma en la que la guerra arruina todo, no solamente digamos lo que hoy consideramos objetos patrimoniales, sino la forma en la que la guerra arruina todo, lo patrimonial y lo no patrimonial, lo propio y lo ajeno. El vestido y el objeto material es muy propio de la literatura balzaciana, donde todo se encuentra sometido al mismo escenario. Hay un momento en que Balzac dice en una de sus novelas que Francia amarilleaba. Quiere decir, todo estaba amarillo, las casas, los terrenos, las personas. Esto es muy interesante desde el punto de vista de lo que es esta correlación
entre las emociones y los objetos. Bueno, de nuevo el arco de Tito cuando fue visitado por Goethe. Esta es una imagen que a mi juicio es muy interesante, es un cuadro de Girodet, que es el pintor favorito de Chateaubriand, es un cuadro de Chateaubriand después de su viaje a Egipto y a Oriente Próximo, a Jerusalén. Es interesante por muchos motivos. Primero, Chateaubriand lo representa muy moreno. De hecho, cuando Napoleón ve este cuadro, dice que no es más que un desollinador. O sea, se odiaban, ¿no? Napoleón considera que es el cuadro de un desollinador que no tiene más mérito. Lo interesante es que Chateaubriand ha querido que Girodet lo retrate delante del Coliseo, justamente poquito después de que él haya escrito y publicado una pequeña obra que se llama Los Mártires. Esta idea de los mártires, de los que han caído, de cómo el cristianismo ha sido perseguido por la revolución, de cómo se han producido quemas de iglesias, de cómo esta persona, Chateaubriand, ha escrito El genio del cristianismo, que es en última instancia lo que le ha conducido a la notoriedad, pero también, en cierto modo, a una posición incómoda en el contexto de una república y de un imperio laico. Esta reivindicación de la ruina tiene un valor no solamente, ni muchísimo menos turístico, tiene un valor testimonial. El elemento del genocidio debe permanecer presente como aviso para navegantes. Los mismos mártires que yo he celebrado son los mártires, le está diciendo a Napoleón, sobre los que tú estás basando tu imperio. Esta recuperación emocional y patrimonial de la ruina es muy importante, porque claro, obviamente Chateaubriand no está interesado en la ruina como tal, no le parece ni siquiera objeto de discusión como obra de arte, le parece el lugar de un genocidio, como le parece a Gibbon, en concreto esa, pero sin embargo es capaz de recuperarla como parte de la reconstrucción de una memoria. Y yo creo que esa es la idea, una de las ideas más interesantes de este tratamiento moral de las pasiones ligado a lo que serían las ciencias de la memoria. Hay que recuperar una parte del pasado, no sabemos cuál, hay que recuperar una parte del pasado que haga posible y ameno, que haga tranquilo y razonable nuestro presente. Digo que no sé cuál porque en realidad tengo aquí unas imágenes que estas son muy interesantes de lo que yo creo que es el primer libro que resume lo que sería la identidad patrimonial francesa. El libro se llama Viajes pintorescos y románicos en la antigua Francia y es un libro que considera o va a sentar por primera vez, son muchísimos volúmenes como tienen ustedes aquí, son muchísimos volúmenes producidos por distintos autores y grabadores y va a sentar lo que es Francia, para decir esto es el patrimonio de Francia, esto es Francia. Ha habido una serie de actos vandálicos, esta cosa de la revolución, ha llegado el imperio, pero nosotros que somos los que vamos a poner las cosas en su sitio, no solamente vamos a considerar cuál es nuestro pasado nacional, sino que vamos a reconstruir, vamos a restaurar una nación que en principio es de existencia dudosa, porque es difícil saber qué tipo de nación se va a restaurar. Habrá que tomar medidas y decisiones muy imaginarias, pero en todo caso la idea es, este es el patrimonio de Francia. Un patrimonio que incluye cosas que, por ejemplo, hoy quizá no consideramos como parte del patrimonio francés, iglesias que han sido derruidas, iglesias de pueblos que tienen que ser restauradas desde el punto de vista de estas personas, piedras, esto todo forma parte de la misma imaginería del relato, que además se va a extender, curiosamente, o estas imágenes de lo que es la Francia derruida, de lo que son los viejos castillos medievales o de las viejas iglesias, que es difícil saber qué se va a hacer con ellas, más que tomar en consideración que forman parte de nuestro paisaje emocional, de nuestra identidad nacional, de esa identidad nacional que es una identidad sublime, tranquila y razonable. Y que además se distribuye a través de platos de porcelana. Es muy curioso como las imágenes de los viajes pintorescos, las planchas que ilustran esa historia patrimonial de Francia, se distribuye a través de elementos de la cultura material que todavía se encuentran hoy en mercadillos o que forman parte del universo colectivo. Bueno, querría un poco cerrar esta sesión y querría también cerrar este curso con algunas consideraciones generales relacionadas con el tratamiento moral en primer lugar, pero también con lo que tiene que ver con la transformación de las experiencias en relatos, con lo que tiene que ver con esta configuración al mismo tiempo
médica y política de lo que son las pasiones fuertes, las pasiones vehementes y la forma en la que la medicina y la política se combinaron para producir algo complejo que llamamos restauración o que llamamos romanticismo, que consistió esencialmente, no solo, pero también en una reconfiguración, en una forma higiénica de tratar las pasiones alrededor de un relato histórico ligado al sentimiento de identidad nacional. Lo que ha ocurrido durante la Revolución, lo que ha ocurrido durante el Imperio, está muy bien, pero eso no es Francia. Francia debe ser restaurada en sus valores esenciales. Esto es lo que dice Sylvain Venner en su nueva historia de Francia, de cuando surge la Francia nacional, la vieja Francia que piensa por primera vez que el medioevo es parte de su historia, la Francia de las catedrales que ahora vemos, la Francia que considera que la Iglesia y el pasado, que la canción de la Roman de Lagos forma parte de su pasado y de su patrimonio, esa Francia ligada, como por cierto el resto de las naciones de Europa, a lo que se va a llamar las ciencias de la memoria, es decir, la arqueología, desde luego, por un lado, pero también la lingüística, por otro, la historia del arte, sin duda, y también la historia civil. Es decir, necesitamos una reconfiguración del pensamiento humanístico que permita hacer un relato de lo que somos, un relato de lo que debe ser restaurado. Un relato imaginario, en cierta medida, por supuesto, no puede ser de otra manera, que diga esto sí, esto no. Quizá las memorias de Ultratumba y la Francia de las catedrales sí, pero quizá estas otras cosas no. Yo creo que hay una correlación entre esta forma una correlación entre la política de la restauración y la experiencia estética del romanticismo a muchos niveles. Solamente les he dado algunas indicaciones. Podríamos hablar de esto y quizá durante la conversación sea el momento de hacerlo. No he mencionado, por ejemplo, cosas tan importantes como el desarrollo del aburrimiento, lo que llamarán después los modernistas, bueno, ya se llamaba entonces l'ennui, esta idea de la ociosidad que no nos permite vivir, esta idea de vivimos en un mundo completamente desapasionado, han muerto nuestras pasiones, no sabemos qué hacer, que es la idea que, por ejemplo, pondrá de manifiesto Alfred de Musset en las confesiones de un niño del siglo. No les ha hablado tampoco de otra posibilidad igualmente romántica, igualmente dramática, que es lo que Chateaubriand denominó le vague de passion, que lo suelen traducir como el vago de las pasiones. A mí me gusta más llamarlo el oleaje de las pasiones, no solamente porque le vague sea el masculino falso de la vague, de la ola, sino porque realmente lo que viene a sugerir Chateaubriand con esta imagen es somos individuos apasionados, pero no tenemos nada contra lo que golpear. Somos personas que nos han quitado, por así decir, la motivación que hace posible la acción política. No sabemos dónde debemos golpear. Estamos en una historia, de nuevo, por utilizar esta expresión clínica y política, tranquila y razonable. No importa lo que creamos, siempre y cuando nuestra forma de expresión sea esta forma de expresión tranquila y razonable. No les he hablado tampoco del suicidio ni de la epidemia de suicidio, que empieza a ser preocupante durante los primeros años del siglo XIX, que es una de las opciones más que hay frente a la adversidad, frente a la promesa incumplida o frente a la promesa rota. Muchas cosas de las que no he mencionado, pero todas ellas tienen más o menos la misma solución, que es, si el problema es menor, vaya usted al campo. Si el enamoramiento es pequeño, vaya usted al campo, vuelva usted al ámbito de la necesidad, edúquese en esta mediocridad y en el trabajo, disfrute usted de la bella medianía, acostúmbrese a prescindir de los lujos y viva de acuerdo con sus necesidades, olvídese de sus sueños de grandeza y, si el problema es mucho mayor, por supuesto, suba a los montes, vea las ruinas, contemple lo que ha pasado con otros imperios, contemple su ridiculez, su ambición comparada con lo que es la potencia de la naturaleza, sométase a lo que es el sentimiento de terror que produce la infinitud y el paisaje natural, y en todo caso combata usted con el miedo, igual que en las duchas frías, combata usted con el miedo lo que son sus pasiones más vehementes. Esta historia, y con esto voy a acabar, creo que los que me han escuchado merecen que les destripe un poco el final de la historia de Nicolas
Lioré y de Messine-Nicolas y de François Lioré. Es una historia fascinante porque es una historia real, como todas las historias. Es una historia que está en cierta medida en los archivos, pero que tampoco está enteramente en los archivos. Durante mucho tiempo perseguí a Messine-Nicolas por los archivos de Francia. Intenté encontrarlo a partir de las pistas que daba el propio François Lioré y que daba su ayudante, Monsieur Lille. Intenté encontrarlo allí donde decían que había entrado, lo busqué en los archivos de Dole, lo busqué no solamente yo, sino también otros muchos archivistas. Buscamos a este personaje que se había hecho encerrar en el centro, en la prisión, hospital o asilo de Bicêtre, y no lo encontramos por ningún lado. ¿Se lo inventó François Lioré? Pues probablemente. La misma persona que consideraba que sus enfermos, que sus locos, eran locos porque arreglaban el mundo, en el sentido de que eran arreglistas, no se lo inventaban completamente, sino que según él lo dibujaban un poco a su antojo, también lo construyó de acuerdo con sus propios parámetros y de acuerdo con sus propios intereses. Tenía muy probablemente razón Monsieur Blanche, la persona que se dirige a él, no tanto por la crueldad del tratamiento moral, sino por la crueldad del relato. Y esto es una cosa que me parece muy importante y con esto quiero acabar. Casi todo lo que les he dicho desde la primera sesión les vine a decir, en realidad, hablar sobre las experiencias emocionales es hablar de cómo las experiencias emocionales, cómo las experiencias subjetivas se transforman en historias, se transforman en relatos. He acabado en esta última sesión intentando sugerirles que uno de los relatos que marca nuestro mundo contemporáneo y del que todavía nos sentimos orgullosos, que es el romanticismo, es un dispositivo de represión política marcado y diseñado para atajar la ambición, para atajar el deseo, para atajar y poner frente a lo que fue la pasión fuerte, el sentimiento de igualdad, la necesidad de una sociedad meritocrática. Nos gustan las imágenes románticas porque se nos ha educado en esa tradición de la restauración política que considera que nuestros valores deben estar ligados a discursos al mismo tiempo pasionales, pero eso sí, sosegados y tranquilos. Y alrededor de todo esto hay una historia, que es una historia también en cierta medida falsa, imaginaria, de una medicina hospitalaria, construyendo, inventando sus propios relatos, casi con más descaro que los locos los suyos. Bueno, aquí lo voy a dejar. Hoy me pedía una compañera muy amable que intentara hablar un poco más despacio. Les pido disculpas porque soy un poco taravilla. Espero hoy haberme refrenado un poco más y haber estado un poquito más tranquilo. Y les voy a ceder en los minutos que nos quedan, les voy a ceder la palabra para que ustedes hagan las críticas y comentarios o las preguntas que consideren adecuadas. Un momentito que le van a pasar el micrófono. Solamente quisiera un dato. El año en que se comenzó a publicar un poco de los viajes pintorescos y románticos de la antigua Francia. Yo creo que se empieza a publicar hacia 1830 y tantos, pero no sabría decirle ahora mismo. Es una edición que recorre muchos años y uno de los editores es Musset, justamente. No se lo sé decir exactamente. Es 1830 y tantos, sí. Pero el proyecto, en todo caso, es muy anterior. O sea, es verdad que es un proyecto enorme que dura muchos años la publicación, llega hasta los años 70, son muchos volúmenes. El proyecto, yo creo, pero tendría que verlo, ¿no? Es 1830 y tantos, el primer volumen, pero luego después continúa. Y es la primera gran enciclopedia del patrimonio francés. Es una idea muy interesante. Buenas tardes. Son dos cuestiones sobre las dos preguntas que has hecho al principio. Sí. Uno de por qué nos gusta subir a las cimas, sí, y la otra sobre la ruina. Sí. Lo de las cimas a mí también se me sugiere que también puede inducir la idea de seguridad y de protección. O sea, si nosotros pensamos en las culturas antiguas, o sea, los privilegiados ocupaban lugares elevados y los prisioneros y los esclavos los llevaban a la costa. Por lo tanto, y además, o sea, un poco siguiendo tu razonamiento, también esta protección y seguridad nos podría llevar a la idea de infinito. O sea, viendo la última pintura que hemos visto de David Gaspar. Por tanto, el infinito, y que quería ligado también a lo sublime, la idea de sublime, ¿no?
Esto sobre la primera pregunta. La segunda, sobre la ruina, yo creo que Flaubert más o menos decía algo así, que la vida, nuestra vida, desde el primer momento que se inicia, es como una ruina en descomposición constante. Ajá. Por lo tanto, quizás también la ruina sería una metáfora de nuestra vida. Tú le has dado un significado muy positivo, has dicho destrucción para reconstruir. No sé si Flaubert tenía esta idea. Bueno, yo le he dado un sentido, digamos, pedagógico. La ruina está ahí por o lo que va a permitir el tratamiento de la ambición es la contemplación de la vanidad, de qué ha ocurrido con la vanidad pasada. De hecho, hay un pintor, no les he traído ninguna imagen, que se llama Robert Rouet, que pinta, no solamente pinta el que ha ocurrido con la Bastilla, sino que pinta también una especie de ciencia ficción de qué ocurrirá con el Louvre el día que desaparezca, el día que caiga, ¿no? Si esta idea de que la ruina es una suerte de metáfora educativa permanece durante todo el siglo XIX. No les he traído imágenes de Robert, se llama Robert, pero sí les he traído, por ejemplo, esta, que me parece igualmente notable para acabar, que es un cuadro de Jean-Louis Gérôme, que representa a Napoleón ante la pirámide de Gizeh. Como saben ustedes, se dice que Napoleón incluso durmió un día entre las pirámides intentando comprender qué había ocurrido con el esplendor de aquella civilización. A juicio de Chateaubriand, que lo comenta en sus memorias de ultratumba, no aprendió nada, porque si hubiera aprendido algo se habría dado cuenta de que en realidad la vanidad pasada debería haber sido suficiente como para poner freno a su ambición presente, ¿no? En el caso de las montañas, hay que tener en cuenta que todavía en el siglo XVIII uno de los grandes tratados que se escriben sobre los accidentes geográficos, orográficos de Europa, sostiene que en los Alpes hay dragones. Entonces, todavía en 1730 y tantos, sostiene que en los Alpes hay dragones. Las primeras expediciones que se hacen al Mont Blanc, por ejemplo, los exploradores llevan pistola, pensando que van a encontrar ahí quizá todo tipo de seres, ¿no? Es difícil realmente entender, fuera de elementos místicos y fuera también de algo que no he mencionado hoy, que es el contexto suizo. He hablado muy poquito, prácticamente nada, por cierto, de la nostalgia, que era uno de los temas de nuestro asunto de hoy, pero la nostalgia no por casualidad está muy ligada a los suizos y a su idea de la recuperación de un paisaje. Es una enfermedad fundamentalmente, al menos durante los últimos años del siglo XVIII, y cuando empieza a denominarse nosomanía, o cuando empieza a llamarse nostalgia como enfermedad médica, es una enfermedad de las tropas suizas que sienten añoranza de sus paisajes en Suiza. Dicen, por ejemplo, los médicos franceses, que son muy malos, que los ingleses no podían tener nostalgia porque Inglaterra es demasiado feo, ¿no? Bueno, esta idea de la nostalgia ligada al paisaje, llegada al paisaje de los suizos y a sus montes, es muy interesante, pero no es nada fácil de comprender por qué los ilustrados comenzaron a subir. Hay dos testimonios muy importantes. Uno es el de Humboldt, que sube al Teide y al Chimborazo. Humboldt tiene claramente un interés de explorador, es una persona comprometida tanto con valores, podríamos decir, científicos, pero también estéticos. Y el otro es una de las primeras personas que sube al Mont Blanc, que es Saussure, que es de nuevo otro naturalista interesado al mismo tiempo, que sube, por cierto, con Barry, una de las personas que he mencionado, que tiene intereses tanto científicos como quizá estéticos igual, ¿no? La descripción más bella es la de Humboldt al Chimborazo, donde claramente él se vuelve casi kantiano a la hora de describir esa infinitud ante sus ojos, ¿no? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias porque han sido unos días deliciosos. Gracias, muy amable. Y además para mí, bastante nuevo enfoque de ver la historia, la enriquece porque se recupera lo humano. En ti, yo creo,
lo voy pensando, seguro que no lo voy a saber expresar suficientemente, pero que permite, porque a través de sentimientos y de pasiones, salvando las diferencias de las diferentes épocas, pero siempre volvemos a las personas, y las personas ahora también tenemos esas emociones y esas pasiones como las tenían en el siglo XVIII y en el XVII, Sí. y es fácil establecer y pensar en paralelismos tanto de las personas de a pie como de las autoridades o de las autoridades médicas que trataban de producir ciudadanos conformes, dóciles y tal, y esto pues es muy responsable perfectamente con... Sí, es muy... Lo es y mucho, lo es y mucho. Al final de la historia siempre hay seres humanos, obviamente, y esto comentaba en la primera imagen que dio origen a estas clases, a estas sesiones, en esta imagen del cuadro de David sobre el rapto de las Sabinas, cómo David toma esa vieja historia de la historia de Roma y de alguna forma recompone, pues bueno, cómo la historia se repite, quizá como tragedia primero, luego quizá como farsa o como tragicomedia. Sí, yo estoy muy de acuerdo. No he querido incidir más en las similitudes con nuestro mundo contemporáneo, porque creo que ustedes son suficientemente inteligentes y pueden trazar sus propias líneas de conexión. Sin duda que No voy a decir nada más sobre esto, pero... No, gracias por la pregunta. Por cierto que en la anterior hubo una cosa que olvidé y además le gustará a usted ver. Claro, hay dos fuerzas que rigen. Le voy a enseñar unas imágenes muy entretenidas. Bueno, hay muchas. Este es Saussure, que es uno de los primeros exploradores del Mont Blanc. Bueno, como pueden ustedes ver, subir el Mont Blanc así de esta guisa tiene bastante mérito, ¿no? Bueno, pero obviamente lo que decía nuestra amiga tiene toda la razón. Hay un intento también por contemplar el mundo desde arriba y un deseo de elevación que no se corresponde a lo que yo he mencionado. Este deseo de elevación está reflejado, por ejemplo, en la historia de la aerostática y en los diseños más o menos delirantes para intentar alcanzar una posición de dominio. Esto se ve también en la literatura, se ve en los grabados, donde aparece una perspectiva que sería una perspectiva que podríamos considerar hoy cenital, ¿no? De voy a ver el mundo como si fuera un pequeño conjunto de hormigas, ¿no? Algo que luego después pues va a hacer Clarín, por ejemplo, en La Regenta, en la primera escena de La Regenta. Yo me subo al campanario y desde aquí ya lo contemplo todo, ¿no? Bueno, algunos diseños delirantes de cómo podemos hacer en la historia de la aerostática son, por supuesto, diseños que no van a ningún sitio, pero muestran esta pulsión que mencionaba la compañera por el deseo de ascender. El deseo de ascender. Claro, por ejemplo, me encanta, que es el filósofo, se llama el filósofo caminante, y es una máquina absolutamente imposible, de un filósofo sometido con sus aletas y sus pequeñas alas y su globo, que va a subirse en esta especie de vehículo para contemplar el mundo desde arriba, o este otro que es, pues igual, el mismo principio, ¿no? Sí, hay un deseo de elevación. Por supuesto que el deseo de elevación es también un deseo de elevación social, de eso venimos hablando, un deseo de elevación social basado en una cierta promesa igualitaria, en ese sentimiento de igualdad que sostiene la República Democrática. Esto es como lo define nada menos que Montesquieu, que por cierto, esto es muy interesante, cuando mi editor, uno de los correctores del libro, yo cito unos textos de Montesquieu y unos textos de Robespierre, casi al unísono, y entonces me decía, no, esto es de Montesquieu, esto es de Robespierre, y digo, no, esto es de Montesquieu. Bueno, esta idea de que el sentimiento de igualdad es el sentimiento sobre el que se apoya la Revolución Democrática, está en el espíritu de las leyes, que es uno de los grandes tratados de teoría política del mundo contemporáneo. Pero bueno, en todo caso tiene usted razón, hay un deseo de elevación social y de elevación física, pero no es este el tema, porque el problema de las cumbres no es la elevación. Se sube no por el deseo de elevarse, sino para contemplar la infinitud, En realidad se sube para tener miedo, para que ese miedo produzca esa conmoción, ese estado de conmoción emocional, que es el mismo miedo que, según François Leray, servía para el tratamiento moral de la locura mediante las duchas. La ducha y el acantilado funcionan de la misma manera.
A ver, ¿se me oye? Sí, sí. Esta mañana he leído, por casualidad, tiene más que ver con el tema de ayer que con el de hoy, pero Ajá. he leído un artículo sobre una cineasta marroquí que está haciendo toda un documental y está basando su obra en un hecho que se dio cuenta de que en árabe no existe la palabra amor. Ajá. Entonces, por un lado, mi pregunta sería, si no existe la palabra, no existe la emoción, no existe el sentimiento, porque, por ejemplo, en árabe hay como 400 o no sé cuántas palabras para describir la arena, ¿no? Y por otro lado, también decía que muchos de los entrevistados para su documental, por ejemplo, una cosa que comentaban era, algunos jóvenes todos, era el amor es para los cristianos y otro chico decía el amor es para los ricos. ¿No? Entonces, bueno, un poco, ¿qué piensas tú a través? Bueno, es una pregunta bien interesante. Mi impresión es que la ausencia de una palabra para referir a un estado emocional puede ser indicativa de que la emoción es desconocida en ese contexto cultural, pero no necesariamente. Voy a poner dos ejemplos. Uno es el resentimiento, del que hemos hablado, tanto como pasión vicaria, que es como yo lo he tratado aquí, como una pasión que es el sentimiento que tengo por cosas que les ocurren a otros. En realidad el resentimiento siempre es pasión vicaria, porque siempre es yo mismo me veo reflejado y tengo una pena por aquello que me ha ocurrido a mí. Pero bueno, esto es un tema distinto. Pero el resentimiento, como pasión vicaria, o bueno, pues de acuerdo con algunos autores, siempre ha estado en los orígenes de los procesos revolucionarios. Y yo, sin embargo, pues considero que no. En la poética de Aristóteles y en general en lo que es los grandes compendios de la antigüedad, los grandes tratados de emociones de la antigüedad, no hay nada que se parezca de ninguna manera al resentimiento. No es que no exista la palabra, es que no hay nada parecido al resentimiento. Hay un clasicista que se llama David Constant, que ha hecho una investigación muy en relación con lo que usted pregunta, que es la ausencia de palabras por sí misma es indicativa. En algunos casos sí, como por ejemplo en el caso del resentimiento, pero en otros casos no. Por ejemplo, el propio Aristóteles, cuando habla de la indignación, la coloca a medio camino, la indignación estaría a medio camino de la envidia, por una parte, y luego de otra cosa que él dice, para esto no tenemos palabra. ¿Qué es eso otro? Bueno, pues la envidia, dice Aristóteles, es el sentimiento de dolor ante los bienes ajenos. La indignación sería el sentimiento de dolor ante los bienes ajenos inmerecidos, es decir, este juicio fisiológico que parece exudar verdad. Y luego está el placer, este medio camino, el placer ante la desgracia ajena. Ese placer ante la desgracia ajena, dice Aristóteles, no tiene palabra en griego. Bueno, pero sin embargo todo el mundo sabe lo que es, ¿no? En castellano realmente tampoco tenemos palabra, que yo creo, ¿no? Y los teóricos de las emociones lo llaman con una palabra, con un término alemán, que es el Schadenfreude, ¿no? Entonces, la presencia de una palabra puede ser indicativa. De hecho, la obra de David Constant es muy interesante para el estudio de las emociones y para el estudio también de las sensaciones. Por ejemplo, él sostiene, con razón, a mi juicio, que igual que las emociones se modifican históricamente, también las formas de ver. Y considera que en el mundo antiguo los griegos no veían los mismos colores que nosotros, sostiene. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de la palabra glauco, que es este color que está a medio camino entre el verde y el azul. Cualquiera que haya leído la Ilíada o la Odisea, pues Atenea siempre aparece como la de los ojos glaucos. Hay 20.000 cosas glaucas en los poemas homéricos y nada nada en castellano. Yo nunca he tenido necesidad de utilizar esa palabra más que por hacerme notar. Entonces esta idea de David Constant es muy interesante. Son evidencias indirectas, pero son evidencias de todas formas. En el caso del amor yo tendría serias dudas de que probablemente no haya una palabra, pero haya otras que describan emociones o sentimientos parecidos, ¿no? Creo yo.
Sí, yo solo quería comentar sobre esto porque soy árabe y soy libanesa, hablo árabe. Sí. No sé, me parece muy raro porque Sí. hay una palabra para el amor y hay muchas palabras de hecho. Y no sé, me parece raro un poco el documental. Sí, gracias por ilustrarnos. Sí, a mí también me parece... Hay libros de poesía amorosa maravillosos en la literatura árabe, no sé, bueno. Quizá haya más de una palabra o quizá la crítica que usted ha leído se refiere a un uso particular, que eso puede ser, ¿no? No lo sé. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Gracias a todos y hasta pronto.